Hola jóvenes, les voy a explicar acerca de la función inversa en sus distintas formas de representación, porque acuérdense que puede venir en forma de tabla, en forma analítica o bien en forma de gráfica. Lo primero que tienen que saber qué es una función inversa. La función inversa es aquella que el dominio se convierte en el contradominio de la inversa y viceversa, es decir, el contradominio ahora va a ser el dominio, se intercambian pues. Aquí está un ejemplo muy sencillo. Aquí está la función f y acá está la inversa. Noten cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí se intercambió. Miren, aquí el 3 iba con el 4, ahora aquí es el 3 con el 4. Nada más se cambiaron, ¿sí? La función inversa se puede notar con g de x o bien como f a la menos 1 de x, y en ambos casos representa a una función inversa. Entonces ahora vamos a ver los tres casos que son posibles. En primer lugar, tenemos la función en forma de tabla. Esta es de las más sencillas que puede haber. Estamos viendo aquí un ejemplo de una tabla cualquiera, donde son los valores de una función, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué observamos? En este caso, para calcular la inversa, es bastante sencillo, nada más se invierten los valores, es decir, los valores que están ahorita en X, en esta tabla en color amarillo, ahora van a ser los valores de g de x o f de la menos 1 de x, según cómo vayan a denotar la inversa, y viceversa, ¿sí? Los valores de f de x que están aquí ahora serían los valores de x, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Chequen cómo los valores que están abajo en la tabla amarilla, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 y 5, ahora son los valores de x para la función inversa, y los que aparecían en x en la función f de x, ahora aparecen en la parte de abajo. Eso quiere decir que nada más los intercambiamos, ¿sí? Y de igual manera la función en forma gráfica, pues es exactamente el mismo procedimiento, solo que ahora lo vemos dentro de un gráfico. La función en forma gráfica pues es esta. Estamos viendo la que está en rojo es la función f de x y la que está en verde es la función inversa, que en este caso el ejemplo que yo encontré venía con g de x. Recuerden que también puede ser f a la menos 1 de x y representan en ambos casos que es una función inversa. Para calcular la función inversa es muy sencillo cuando está en forma de gráfica. Por ejemplo, si en la función original tuviéramos en f de x un par ordenado que fuera 0,1, entonces para g de x sería al revés, 1,0. Se intercambia el valor de x en y y el de y en x. Y aquí les puse una nota importante, que la gráfica de una función con su inversa son simétricas. Si ustedes observan, son simétricas, pero con respecto a la recta y igual a x. Esta recta es la que atraviesa el cuadrante 1 y el 3. Quiere decir que el que sea simétrica es como si esta recta fuera un espejo y refleja lo mismo hacia una parte que a la otra, ¿sí? Entonces, es una de las características de la función inversa. Y por último, y la más procedimiento más largo para encontrar la inversa sería la forma analítica. Ustedes lo pueden ver en su material o bien aquí se los dejo explicados por los que le entienden mejor así. ¿Sí? Vamos a tener este ejemplo, la función es f de x igual a 6x menos 2 y nos vamos a ir por pasos porque está más extenso. El primer paso es sustituir f de x con y, es decir, donde mi ejemplo dice f de x, yo le voy a poner una y, así como lo están viendo. Y igual a 6x menos 2. ¿Qué hice? Pues quité la f de x para poner en su lugar y. Ok, paso número 2 es despejar x. Despejar x significa dejarla solita, entonces ese menos 2 que está en el lado derecho lo vamos a mandar al izquierdo, pero haciendo lo contrario, está restando, pasaría sumando, como lo vemos aquí. Y después, para dejar la x solita, el 6 que está acompañando a la x está multiplicando, entonces pasaría dividiendo al otro lado, ¿sí? Entonces, ahí terminamos, cuando se despeja x, se termina el paso 2. El paso 3 es intercambiar la x por y, es decir, donde dice y le ponemos la x y donde dice x le ponemos y, se intercambian ambas. Y nos quedaría de esta manera. Es la mismita, si ustedes se fijan, lo que nos quedó en el paso 2, igualito, nada más, donde estaba antes la y, ahora está la x, y donde estaba la x en el paso 2, ahora está la y. Y por último, el paso número 4 es sustituir la y por g de x.
O si ustedes la quieren denotar como f a la menos 1 de x, también lo pueden hacer y ese sería el último paso. Y eso es todo, chicos.